hablar un poco de las referencias bibliográficas. Este trabajo consiste en dar cuenta de que existen dos maneras de citado, uno directo e indirecto. En segunda instancia tenemos un ejercicio de corte calificado también sobre este punto. Y número tres, evaluar un poco el tema y las referencias bibliográficas para la presentación anterior. ¿Se acuerdan que teníamos que trabajar en grupo esto? Yo creo que podríamos dejar más bien este trabajo de las referencias, el tema de investigación y las referencias que tenían que presentar como una presentación de corte grupal. Bien, a ver, ¿no? Estamos ya en la semana 4, ¿correcto? Bien, podemos comenzar primero cerrando ese punto. ¿Tiene listo su trabajo del tema de las referencias bibliográficas? ¿Lo tienen terminado ya? Chicos, Así, docente. los tienen terminados ya. Entonces, lo que les voy a solicitar es que suban el trabajo en este link. Docente, una pregunta. ¿No Sí. era para subir al aula virtual? Porque mi equipo y yo subimos al aula virtual. Ah, lo han subido al aula virtual. Sí, es que lo Mm. habilitó hasta las 11. Ah, ya, entonces me estoy confundiendo con otro trabajo. Sí, profesor, estaba hasta las 11. Sí, Ya, hasta las 11 para subir, le hemos subido uno cada uno. perfecto, entonces no hay ningún problema. Lo que pasa es que tenemos un trabajo hoy día también. Sí. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Lo sube uno del grupo o lo Sí. suben todos los integrantes? Mm, a ver, a ver, a ver. Un segundito. ¿Por qué me he desorientado? Estoy pensando en otro trabajo, creo. La verdad, un segundito. Eh, creo que no hay puede subirlo solo uno, exacto. Sí, solo uno debe subirlo. No hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que tenemos un trabajo hoy día también y no sé si, permítame chequear, me he confundido totalmente con las entregas. Quiero saber si la entrega de hoy también se hace en el aula virtual. Quiero chequear eso al toque. Lo que pasa es que tuvimos una reunión hace unas semanas donde indicaban que el trabajo tenía que irse subiendo a un drive, ¿no? Entonces pensé que teníamos que ir haciendo ese trabajo, pero suficiente con que lo hayan subido al aula virtual. Ahorita verifico lo que corresponde a esta semana. El trabajo de ahora es un texto breve, ahorita lo vamos a ver sobre este trabajito. En un segundito, por favor.
Un segundito. Ujú. El trabajo grupal colaborativo. Ya. Sí, el trabajo de la semana 4 también tenemos que hacerlo en el aula virtual. Sí, no tengo ningún problema. Dame un rato más, Kiara, para habilitarlo. Y la tarea que tenemos que hacer esta semana también la puedo habilitar para el día miércoles, por ejemplo, para corregirlo con calma. Lo avanzamos acá en clase y ya lo suben el día miércoles temprano. Bien, denme un segundito. Me he confundido, hay varias evaluaciones, varios cursos, he subido ya todas las notas correspondientes, etcétera, y me había confundido un poco en qué era el trabajo de ahora. Bien, denme un segundito. Y ahorita mismo lo hago. Muy bien, entonces ya la tarea está subida, ya tenemos también el trabajo propiamente que corresponde. Pues ya, entonces ya está el documento subido, lo corrijo ahora entre hoy y el miércoles. Hoy día tenemos también un trabajo de citas indirectas, directas e indirectas. Eso lo vamos a ir viendo ahora en la clase y dejamos la tarea para el miércoles en la mañana. Creo que no hay ningún problema en hacerlo para ese día y también lo hacemos de manera grupal. Ahorita doy las indicaciones. Y Kiara, en un ratito, hazme acordar, porfa, a las 4:30 para habilitar la tarea un rato más para que no la haya subido. Bien, listo. Ala, me había totalmente bloqueado de que sabía que el tema era el día de citas directas e indirectas, pero me había olvidado un poco de cómo era la evaluación. Bien, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, docente. Muchas gracias. Vamos por acá. Eh, ¿Qué tenemos acá? Tenemos que hablar un poco ya, la clase anterior hemos visto un poco el tema de las citas, ahora tenemos que abordar el tema de las citas, pero ya cómo estas se van integrando en los textos. Esa es un poco la chamba del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Retroalimentación de AACO, eso todavía no lo hacemos, porque tengo que revisar el trabajo. Lo de la sesión asíncrona, también vamos a conversar un poco de eso, pero concentrémonos en las citas directas e indirectas y cómo redactar esto en un texto utilizando referencias literarias. Bien, ya hemos conversado que las citas, digamos, es como la presentación textual o resumida de ideas expresadas por otros autores que sirven de apoyo al investigador, se contraponen a lo que dice o proporcionan mayor información sobre determinado tema. Acá está muy interesante cómo han puesto la referencia, miren, apellido, et al. ¿Alguien sabe cuándo se utiliza el et al? Cuando son varios autores. Sí, cuando son más de 3 autores, principalmente. Vean el punto y la coma, esto es bien importante, ¿no? Esto quiere decir que esta es una abreviatura y siempre tiene que ir con punto. Toda abreviatura, como pueden ver, punto, P, acá, tiene que ir con punto. Coma, año, coma, P.81, que es la página, y como se citó en Arias, esto es cuando es una cita indirecta. Es decir, la cita, estamos sacando la cita de Arias, pero el que ha hecho esto ha sido Casares en 1980.
Bien, las citas directas en ese sentido es un fragmento, digamos una cita directa o textual y como un fragmento de un texto copiado, palabra por palabra. Es copiar y pegar de un texto y pegarlo a nuestro documento. Bien, eso es importante. Según el APA, que es una de las formas de citado más importantes que vamos a utilizar, hay tres reglas principales. Si la cita tiene menos de 40 palabras, debe colocarse entre comillas, dobles. Bien, si la cita tiene más de 40 palabras, se debe colocar en un párrafo aparte con sangría. Y se pone siempre cita del autor, el año y el número de página con una cita en el mismo texto, ¿no? Veamos acá rápidamente. Por ejemplo, acá, si pueden observar el énfasis en el autor o énfasis en el contenido, ¿no? El énfasis en el autor es tal como señala Cano, y acá comienza con los paréntesis, con las comillas. La influencia motivacional es de particular importancia en el nivel medio superior, en el que la carencia de motivaciones origina en el estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y sociales de una carrera profesional. Cierra comillas, página 5. ¿La tienen? 2008, 5. Estamos como separando, como desmembrando la referencia de apellido, año y página y la ponemos de esta manera. Bien, esto tiene menos de 40 palabras y como yo le suelo decir a esto, va dentro del cuerpo del texto. Bien, es como parte de la discusión general, ¿no? Bien, hay dos maneras, como dice acá, énfasis en el autor o énfasis en el contenido. Esto es citar el contenido y ponemos la referencia de. Bien. Esto es cuando la cita tiene más de 40 palabras, se puede mantener también énfasis del autor y del contenido, pero observen lo siguiente. Esto va después, ¿no? Creo que acá hay un error del APA, pero bueno, vamos a seguir manteniendo esta idea. La cita va aparte, observen que hay una sangría a la izquierda. ¿Cómo se genera la sangría? A partir de 3 tabs. Creo que acá hay un pequeño error porque creo que el punto va antes, según el APA 7. Cuestión que podemos corregir más adelante, pero lo que tenemos que advertir es, si la cita textual es más de 40 palabras, tiene que llevar su propio margen, su propio espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de decir que es bastante más relevante, o sea, tenemos que prestar mayor atención a este tipo de construcciones, ¿no? A este tipo de información que estamos sacando de acá. Bien, muy bien. Las citas directas según el ISO se indican colocando entre comillas el texto citado y la fuente se indica con un número arábico entre corchetes, seguido del número de página de donde se extrajo el citado. Cada número corresponderá a una fuente explícita que aparecerá en la bibliografía. El orden y numeración de las fuentes en la bibliografía es por orden de aparición en las citas. El texto citado directamente debe ir entre comillas, ¿no? Este es un poco más desordenado, pero funciona de esta manera. Es decir, ustedes hacen la lista de referencias bibliográficas y ponen el número de la referencia que está en su lista. Observen acá. La irrupción de la sociedad del conocimiento es el principal fenómeno que hoy justifica la pedagogía por competencias, ¿no? Cierra comillas. Uno es esto: Corbalán, Oscar, Tardif, Jacques y Montero Patricia. Toda esta referencia, ¿no? Y estamos sacando esta información de la página 23 de esta referencia. Bien, esa es la manera del ISO, un poco más complicado, pero cada sistema tiene su lógica, ¿no? Las citas directas en el texto esto es en Vancouver. Las citas en el texto se indican con números arábicos en formato de superíndice. Cada número corresponderá a una fuente específica que aparecerá en la bibliografía. El orden y numeración de las fuentes en la bibliografía es por orden de aparición en el texto. Las citas directas deben ser breves, de menos de 5 renglones, e insertarse dentro del número de comillas. El número que corresponde a la fuente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Antes, ¿no? A veces en la cita solo se colocará el número y otras veces sí se mencionará el autor. Ejemplo, como afirma Sánchez y el supraíndice 1, o la infección puede extenderse y ser contagiosa, 2 puntos, y arriba el supraíndice y la coma que viene, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo no uso Vancouver tanto, hace años que no uso Vancouver ni ISO, pero en la Continental tienen bastante
por decirlo de alguna manera, claro, que tienen que utilizar en cada carrera este tipo de presentación, este tipo de referencias bibliográficas. Ahí está el sistema Vancouver con el supraíndice, ¿no? Un poco la idea que está ahí. Bien, ¿qué son las citas indirectas ahora? Hemos visto, entonces, podemos resumir la primera parte diciendo que las citas directas son tomar un fragmento del texto y ponerla en nuestro documento. ¿Qué es entonces ahora una cita indirecta? Paráfrasis, por ejemplo, es la presión de una idea, un fragmento en nuestras propias palabras, pero que mantiene el significado original, ¿no? Esto es, ya no copiamos y pegamos la información de un texto, sino más bien que la presentamos con nuestras propias palabras. Es decir, resúmenes, paráfrasis o interpretaciones de alguna información incluso puede considerarse una cita indirecta. Es decir, estamos tomando la idea, pero no estamos tomando, sin duda, estamos tomando la idea, pero no estamos tomando las palabras que se utilizan. Del mismo modo que para las citas directas, sea cual sea la norma que se está aplicando, la forma de presentar la cita indirecta tendrá sus propios formatos, ¿no? Vamos a ver un poco de ello. Bien, pero lo que tiene que quedar claro es que, ¿qué es una cita directa frente a una cita indirecta? Una cita directa utilizas las palabras tal cual del texto, es literalmente copiar y pegar, solo que tienen que poner la referencia de dónde están sacando esta información. Y la cita indirecta es parafrasearlo en sus propios términos. Bien, APA. Aquí cuando hacen menciones de este tipo es porque lo que están poniendo en lo siguiente o antes está siendo tomado de otro libro. Por eso se dice, como sostiene Villa y Poblete en el 2007, toda esta información que continúa es lo que dice Villa y Poblete, pero lo estamos poniendo en nuestras propias palabras. ¿Correcto? Esa es un poco la idea. Bien. Ese es un poco el punto. Lo mismo funciona para el ISO. Observen acá otra vez, está con el sistema de corchetes donde se pone la numeración. Bien. No es muy complicado en realidad, ¿no? Acá sucede lo mismo. Acá estamos usando esto diciendo que de aquí sale la idea. Pero no tiene ninguna comilla porque no estamos copiando las palabras tal cual. Estamos parafraseando la información y presentándola con las referencias bibliográficas correctas. Bien. Entonces, ¿qué semejanzas se encuentran entre las citas directas y las citas indirectas? ¿Alguien podría responder? A ver. Sí, José Antonio, dime. ¿Dijo las diferencias o las semejanzas? Primero, las semejanzas que encuentran entre las citas directas y las citas indirectas. Pues semejante, pues normalmente tienes que leer y documentar y enseñar todo lo del tema para poder hacer esas citas. Ya, Porque muy bien. es que sería por la diferencia que como la directa las escribe directamente como están y las Ya. indirectas pues tienes que parafasear prácticamente, hacer tu propio argumento. Ok, sí, pero más o menos estás atendiendo, pues tu respuesta es correcta, pero un poco más para atender a las diferencias, ¿no? Como que lo realmente común de las citas directas y las citas indirectas es que todas tienen que tener referencias bibliográficas, ¿no? Y la segunda, que son las diferencias, más bien es tú cómo estamos presentando las citas directas y las indirectas. Las citas directas son palabras tal cual estás tomando del texto, y las indirectas son más bien paráfrasis, ¿no? Formas de reformular lo que están planteando los autores con nuestras propias palabras, ¿no? Ese es central. Y otra pregunta más, ¿por qué creen ustedes que es importante aprender a citar correctamente? Para evitar caer en plagio, profesor. Sí, principalmente eso, ¿no? Digamos que las referencias bibliográficas tienen siempre tres beneficios, ¿no? El primer beneficio es que puedes remitir a los lectores
a la fuente. Es decir, ustedes pueden estar contando algo con respecto o sea, al tema que trabajan y como que le pasan la responsabilidad a la fuente de donde están sacando esta información. O sea, yo lo digo, pero me estoy respaldando en esta fuente, ¿no? Es decir, les permite mandar a sus lectores a la fuente central de este documento. Número dos, también permite saber qué pertenece a sus ideas y qué pertenece a la idea de otros, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Saber distinguir las ideas, ¿no? Y por último, evitar el plagio, ¿no? Que como les he comentado en otros momentos, en mi pequeña experiencia en la vida de docente universitario, que ya ha cumplido 20 años, me he dado cuenta que la mayor cantidad de plagios son involuntarios, ¿no? Son por falta, por deslices, por no poner la referencia. Hay gente que plagia, sí, hay gente que manda a hacer el trabajo a otro lugar. Es horrible la cuestión del plagio, ¿no? Pero no es tan frecuente como uno piensa. Cuando sucede, cuando lo hemos encontrado, detectado, en muchos casos son deslices, son errores. Chicos que ponen la referencia a una parte del texto, pero no la vuelven a repetir. Y cuando retoman la idea, donde ahora en los sistemas tienes que volver a repetir la cita, no la ponen. Y parece como si estuvieran hablando desde su propia voz, y ese es un error, ¿no? Entonces, como bien planteas ahí, la idea es que permite saber a quién le pertenece qué, ¿no? Eso es importante. Jackson apunta algo más también. Dice, una semejanza es que ambas tienen como finalidad dar crédito a las ideas de un autor, respaldar un argumento y evitar el plagio. Sí, tal cual. Lo de respaldar un argumento me parece una idea también muy puntual, ¿no? Muy importante, porque su idea, su argumento, lo que están compartiendo en su texto, si tienen respaldo bibliográfico, sin duda va a ser tomado mucho más en serio, ¿no? Y algo más también con respecto al uso de referencias bibliográficas, es que, por ejemplo, ustedes tienen una línea, un tema central, ¿no? Y, por ejemplo, pueden haber discusiones en torno al tema, pero que no son parte central de su tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, hagan un trabajo sobre virus, ¿no? Y hablan de los virus, todo, y hay un debate si los virus pueden ser considerados seres vivos o no. Pero como no es central dentro de su texto, pueden utilizar las referencias bibliográficas para que el lector pueda acercarse a esta discusión sin que ustedes, como autores del texto, tengan que desviarse a más puntos de la discusión. No permite mandar al margen, por decirlo de alguna manera, la discusión del texto, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? ¿Bien? ¿Lo tienen? Muy bien. Tenemos un ejercicio para el consolidado 2. Yo lo voy a dejar para el día miércoles, pero vamos dejando un poco el trabajo. Podemos ir avanzándolo en clase para ver cómo funciona. Observen. Trabajo asíncrono. A ver, dice que el equipo principal se debe dividir en dos mini equipos de 2 o 3 integrantes. El propósito... Ay, caramba. Es texto que define y explica un concepto importante relacionado con el tema de la investigación y que incorpora por lo menos 2 citas. ¿Bien? Deben leer la introducción de cada artículo científico para extraer información relacionada al título del texto que redactan. Bueno, eso es un poco el trabajo, ¿no? Pero acá lo importante es un texto que define y explica un concepto importante de la investigación que están haciendo. Bien, esa es un poco la idea. El título claro y representativo del contenido, definición, por ejemplo, no sé, de un tema, de uno de los aspectos que estén tratando, ¿no? Ven cuál es la estructura que tienen que seguir. Estructura, párrafo de introducción. Un pequeño párrafo de introducción debe presentar el objetivo del texto y cualquier otra idea que el autor considere pertinente.
Párrafos de desarrollo, al menos dos, deben contener al menos dos citas que sirvan para definir o explicar el concepto seleccionado. Yo les diría que tengan un párrafo de definición y tengan un párrafo de explicación. Las citas deben comentarse, compararse, analizarse, pueden ser directas o indirectas. Les diría que hagan uso de, tanto en los dos párrafos, de citas directas e indirectas. Un párrafo de cierre debe hacer una síntesis de lo expuesto y plantear la definición propia del concepto elegido y utilizar las referencias que vamos a usar. Vamos a usar APA en este caso. Bien, debe usarse el formato que aparece en esta sección y formato de entrega a través del ejercicio del Turnitin. Bien, es más o menos esta la idea. Bien, todos hemos escuchado hablar del plagio o la copia de trabajos en los. Es importante conocer con precisión qué consisten. Ese es el propósito de este breve texto, así. Algunos ejemplos muy conocidos de plagio son los siguientes. Copiar un compañero, ¿no? Un párrafo de desarrollo. Bien, y el cierre. Bien, este es un trabajo individual, dice. Vamos a trabajarlo de manera individual. Lo que sí, yo les voy a sugerir la utilización de un tipo de párrafo puntual. Bien, denme un segundito, por favor. Para los párrafos de desarrollo, voy a necesitar que me utilicen un tipo de párrafo específico. Bien, denme un segundito para mostrar el tipo de párrafo que vamos a utilizar aquí. Denme un segundito, por favor. Quiero mostrarles una estructura de párrafo que nos va a servir a lo largo de nuestro curso. Muy bien. Préstenme atención, por favor, para que vean el tipo de párrafo o el tipo de estructura que necesito para los párrafos de desarrollo. Bien, vamos a trabajar con una estructura básica de párrafo. No estoy hablando de tipos de párrafo como de narración, de argumentación, nada, eso es secundario, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer es diferenciar entre estructura y función, ¿ok? Es decir, tú puedes tener una construcción que tiene la misma estructura, pero que tiene distintas funciones. Bien, vamos a mantener la misma estructura subyacente, pero distintos que pueden usarse para distintas funciones. Bien, veamos. Nuestro párrafo va a tener los tres principales elementos. Una oración temática, ¿correcto? Que es la respuesta propiamente, es la idea central, que tiene dos o más ideas que luego vamos a desarrollar en el párrafo. La oración temática es una oración simple. Las oraciones secundarias se desarrollan las ideas que están en la oración principal. Siempre deben ser más de una y acá se pueden dar detalles, ¿no? Y organizarlas mediante conectores lógicos. Son como piezas de Lego que vamos a ir construyendo. Este recurso es, señores, infalible. Así de puntual. Nunca falla. Es la estructura que más fácil les va a permitir organizar información. ¿Ok? Veamos con más calma esto. La oración temática es la respuesta, es lo que necesitamos decir, lo más importante.
Nosotros ponemos la respuesta en la primera línea y es lo que subrayamos cuando estudiamos. Bien, esto debe tener 2 a 3 ideas. Pueden ser más, pero no menos de 2. Luego estas se desarrollan y le da orden al desarrollo y estructura al párrafo. Se articulan con conectores. Bien, veamos un ejemplo de este libro que es bien divertido llamado Sapiens de Yuval Noah Harari. Un ejemplo, ¿no? Para que vean que puede servir en este caso para un párrafo de corte enumerativo. Bien. Les doy 30 segundos para que lean este párrafo, por favor, y de ahí les voy a hacer algunas preguntas. Listo, chicos. Primera pregunta. ¿Por qué estos colores? Podemos ser para diferenciar las partes del párrafo. Muy bien. ¿Y qué parte es diferencia propiamente? Ideas principales, secundarias y conectores. Ya, va bastante bien, pero cuéntenme un poco más. O sea, está bastante bien lo que responden, pero cuéntenme cómo esto, digamos, se ve en el párrafo. Cada idea puede tener una información y los colores están como que separados. Ahí no escucho mucho. No escucho muy bien. Cada idea está separada acorde a su información. Los colores nos Ya, ayudan. más o menos, o sea, están separadas de acuerdo a su información, ok, pero ¿qué, digamos, qué me podría ser la descripción precisa? Las ideas que plantean son pertinentes, pero ¿quién podría ser la descripción más ordenada? Está separando la idea principal con la idea secundaria y terciaria ¿Ya? ¿Y cómo la separa? por los colores Ya, muy y bien. por los conectores. O sea, vamos con calma. Desde los hasta ficciones es la oración temática, ¿correcto? Tienes 3 ideas, que son la celeste, la verde y la morada. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Todos pueden observar eso? ¿Se entiende? Responda, porfa, para saber si están entendiendo ese punto. Sí, profesor. Sí, pues, Muy bien. Entonces, desde acá es la oración. La respuesta verdadera es desde los 3 hasta ficciones. Si ustedes responden eso, ya deberían tener su puntaje. Lo que viene luego es el desarrollo. Y comenzamos con un conector lógico que está en amarillo, en primer lugar. ¿Y qué desarrollamos? La primera idea que está en celeste. El aumento de información en relación al entorno. Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Siempre son más de una oración. Porque cuando ustedes lo utilicen de manera práctica en sus textos, acá tienen que dar bastantes detalles. Nunca puede ser una sola oración. ¿Ok? En segundo lugar, comienza acá
y la segunda idea es la que desarrolla, y en tercer lugar, pues, ¿qué se puede decir? Que la oración temática tiene la respuesta, y el párrafo desarrolla en el mismo orden que aparecen las ideas en la oración temática, las ideas con oraciones secundarias. ¿La tienen? ¿La tienen ahí? Sí, profe. Sirve para todo. Miren, otro ejemplo. Este recuerdo haberlo hecho en época de pandemia. Me sirve bastante. El anterior fue un párrafo de carácter enumerativo. Lo que estaríamos haciendo acá es un párrafo de carácter argumentativo. Por ejemplo, ¿por qué Shingeki no Kyojin es el mejor anime? ¿No? O sea, una pregunta, te pueden hacer la pregunta así, tú respondes, ¿no? Usando el mismo párrafo. ¿Han visto este anime? Si no lo han visto, véanlo. Recomendadísimo. Es bastante bueno. La cuestión es de que este anime, te pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu mejor anime este? ¿Y por qué es tu mejor anime? Vamos a responderlo paso por paso. ¿Bien? ¿Cuál es el paso por paso? Primero, tenemos que juntar las ideas que van a ir en la oración principal. ¿Bien? Ese es lo primerito. Tengo 3 ideas. Las historias, los personajes y las peleas son como que las 3 cosas que más me gustan de este anime. Y lo que voy a hacer es juntar información para poder desarrollar. Bien. Recopilo ideas para desarrollarlo, o sea, hago como una lluvia de ideas en cada punto. La historia es compleja, se narra a varios niveles, está llena de misterios, tiene alusiones históricas reales, se cuentan usando adecuados recursos temporales, los personajes todos son distintos, ninguno marca la diferencia de manera clara y cada uno tiene historias detrás. Las peleas, estas son impredecibles, se dan a alta velocidad, hay altos grados de dificultad para los protagonistas, ¿no? Bien. Estas son las 3 ideas y he juntado un montón de ideas. Luego organizo esta información y lo que obtengo es un párrafo así. Shingeki no Kyojin es el mejor anime por la complicada historia, la presencia de personajes complejos y el alto nivel en el desarrollo de las peleas. En primer lugar, los diversos niveles de narración y las diversas perspectivas mantienen la atención constante en el desarrollo de la historia. Las alusiones al gueto de Varsovia, por ejemplo, son relevantes para dar cierto grado de verosimilitud al relato. En segundo lugar, los personajes presentan historias complicadas. Estas van desde lo trágico a lo heroico. Todos presentan una vida poco sencilla y la lucha se convierte en un símbolo, no solo en una batalla. Asimismo, ninguno es un héroe absoluto, todos pueden perder. En tercer lugar, las peleas son de un fuerte dinamismo, además ninguno se presenta igual al anterior. Pueden observar celeste, rojo, verde, celeste, rojo, verde. Conectores para saber dónde comienza y dónde termina cada una de las ideas que estoy desarrollando. ¿Ok? Y las oraciones sencillas, no son oraciones complejas. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese punto, chicos? Es lo más sencillo posible. A veces lo más sencillo es un poco complicado porque nos rompe un poco el esquema, pero la idea es de que si ustedes manejan esta estructura y la aplican recurrentemente, les va a salir de modo natural. Y lo que les va a salir de modo natural les va a ayudar a la claridad de la exposición de las ideas. Yo quiero que utilicen este tipo de estructura para resolver el ejercicio de hoy, ¿no? Y un párrafo para la definición, un párrafo para la explicación, primera oración, oración temática, y segunda oración, oración temática, ¿no? Ese sería un poco el trabajito ahora, ¿no? Una oración muy breve de introducción, una oración muy breve de comentario. ¿Bien? ¿La tienen? Veamos rapidito la versatilidad de este tipo de texto, que es bastante útil para trabajar. Por ejemplo, miren, acá sobre el quechua, por ejemplo, como les he contado, soy investigador y también soy profesor de quechua. Sobre el quechua tengo un poco de información y a partir de esta poca información, dándole esta estructura, puedo ya ganar un párrafo bastante estructurado, donde ya toda la otra información que pueda tener la voy anexando. Por ejemplo, el quechua es una familia de lenguas andinas, bacán. Presenta 2 ramas marcadas y es hablada por 4 millones de personas. Esta es una información descriptiva, es una información, digamos, que presenta rasgos de la lengua. No estoy convenciendo a nadie de nada, ¿bien? Y por otro lado tengo un texto argumentativo, donde tengo que convencerlos por algo, de algo, ¿no? En este caso es por qué se debe conservar, y tengo que pensar 2 razones. Es la segunda lengua más hablada en el Perú y nos permite conocer la historia de las civilizaciones de ese territorio. Con estos pequeños datos, yo puedo estructurar un párrafo. Miren, texto informativo. El quechua es una lengua andina, presenta 2 ramas marcadas y es hablada por 4 millones de personas. Ahí tengo las 3 ideas de acá, ¿no? Nada más.
y empiezo a desarrollar punto por punto. Es una lengua andina, en primer lugar, es una lengua de origen andino. El mismo se ubica en la Sierra Norte del Perú, en el corredor Ancash-Junín, y se remonta a 8.000 años antes del presente. Bien. En segundo lugar, la dialectología divide al quechua en la rama central y sureña. La primera rama corresponde al quechua central y comprende a Ancash y Junín. La segunda rama al quechua hablada en Ayacucho, Cusco y Puno. Esto incluye también las variedades norteñas. Y en tercer lugar, esta lengua andina es también una lengua internacional. Se habla en el Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, también en Colombia. Y en Perú representa a su vez la segunda lengua con más hablantes. Que de hecho, a partir de esta información le he dado estructura y se hace mucho más fácil redactar. Ya no tengo que preocuparme dónde va esto, dónde va el otro. Este tipo de estructura les va a evitar irse por las ramas o meter floro, porque ya tienen bastante compartimentado los sectores que van a ir llenando. Y no solo eso, sino también la proporción de información que van a ir vertiendo en cada uno de los puntos, ¿no? Digamos, eso le va a dar mucho mayor estructura y va a ser más fácil que se redacte. Esta estructura funciona muy bien también para cuando ustedes hablen, ¿no? Cuando den discursos orales también pueden organizar así sus respuestas y les va a salir muy bien, ¿no? Texto argumentativo, dos razones para sustentar a una respuesta, ¿no? La lengua quechua debe preservarse por ser la segunda lengua más hablada en el Perú y por ser una vía de acceso a la historia y civilizaciones de ese territorio. Por un lado, hablar en la lengua de nuestra casa es un derecho inalienable. Atentar contra esta posibilidad es atentar contra la libertad de las personas. En ese sentido, si esta lengua desaparece, muchas personas perderían este derecho. Por otro lado, la lengua quechua alberga mucha información del pasado en este territorio y conservarla nos permite acceder a la historia de migraciones y desplazamientos culturales. ¿La tienen? Creo que con esos dos ejemplos es suficiente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ayuda bastante. O sea, traten siempre de pensar en eso. Me gustaría, por ejemplo, hacer un pequeño trabajito, rapidito nomás, no tan complejo, sobre algún concepto que tengan a la mano y que les gustaría jugar con la estructura. Y a partir de ello hacemos una estructura rápida para que se guíen en su redacción. Recuerden, estamos viendo párrafos que sirven para el desarrollo. La introducción es algo breve, cópiense del PPT, y el cierre también es algo breve, pero el desarrollo sí. Dos párrafitos, uno que sea de definición y otro que sea de descripción. ¿Alguien tiene por ahí un concepto que quiera compartir y a partir de ello armamos una pequeña estructura? Cuando trabajen con temas de estructura, todo se va a hacer bastante más sencillo. Se va a hacer mucho más fácil. ¿Alguien tiene un concepto así cualquiera, el que estén trabajando sobre sus trabajos y ahí ese lo transformamos en una estructura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Bloque de calidad del aire? Ya, pero ¿cuál sería el concepto ahí, Dick? ¿Recuerdan, no? Ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Ya, ahora vas. Por ejemplo, yo les podría... A ver, vamos a jugar un poco con esto. ¿Bien? ¿No? Por ejemplo, podríamos poner, lo estoy poniendo en el chat, ciberbullying, ¿no? Miren, a ver, el ciberbullying es la intimidación y el maltrato.
ver, ahí fue Jesús quien me puso el ciberbullying, ¿no? Miren cómo he planteado la definición de ciberbullying con dos conceptos que me van a permitir estructurar por un lado y por otro lado el desarrollo. Digo, el ciberbullying es la intimidación y el maltrato a través de medios digitales como redes sociales, mensajería, correo electrónico o juego. Bien, perfecto, esa es la definición. Y ahí paso a explicar un poco. Por un lado se expresa en intimidación, o tal cosa, tal cosa, tal cosa, y por otro lado el maltrato se expresa tal cosa, tal cosa. Entonces ya tengo dos conceptos para trabajarlo, ¿no? Eso sería de definición. El de explicación podría ser hablar de tipos, ¿no? Por ejemplo, decir bullying, ¿no? ¿Cómo es que es esto? Bullying, existen diversos tipos, pero los principales son A, B y C. En primer lugar, A, ¿no? Recuerden, dos oraciones. En segundo lugar, B. ¿La tienes? Ese después del A, en primer lugar, A, ahí tienes que poner una oración, o sea, explicas A y bastante más información. Es ahí donde debes poner las citas, donde debes poner las referencias a otros autores, etc. Bien, ¿la tienen, chicos? ¿Se entiende más o menos? ¿Qué otro concepto más me pidieron ahí? Mindfulness. A ver, vamos a ver. ¿Están trabajando en mindfulness? Cuéntame, Yajaira, de qué trata lo del mindfulness. ¿Ese es su tema de investigación? A ver. Mira, mindfulness, por ejemplo, estoy armando una definición que le pongo tres ideas. Por ejemplo, el mindfulness es la práctica de prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Bien, y ahí podría hablar primero de pensamientos, emociones y sensaciones corporales. ¿Se entiende el punto? Muy bien, ahí solamente estoy presentando la información del tipo, digamos, es una información relativamente general, sí, pero funciona para la definición. La otra, cuando explican, podrían abordar, como puse hace un rato aquí, y ella tiene sus dos párrafos, ¿no? Entonces, lo que deberían, una vez que tengan estos dos párrafos en la introducción,
deberían dar estos datos, contexto. Yep. Así es, en la introducción dicen algo con respecto a mindfulness, por ejemplo, podrían decir que esta práctica se está diversificando y por otro lado podrían decir que en el texto vamos a definir qué es el mindfulness y vamos a presentar sus tipos. Y al final haremos una síntesis. Y ya con eso está la introducción. ¿La tienen? Ahora, vamos a poner las fechas de entrega y yo podría seguir jugando con ustedes, jugando en el sentido de ir esbozando un poco cómo podrían plantear este texto. Bien. Dice grupos de dos, pero la práctica dice individual. Hagamos este trabajo fácil de manera individual. Yo creo que mejor, porque hay una indicación extraña en el PPT que dice calificar individual. Así que hagámoslo de manera individual. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita primero es lo que me pidió Kiara, que es modificar la entrega. Voy a abrirla hasta dentro de una hora más. Y la entrega de hoy día la pongo para el día miércoles. Bien, denme un minutito. Pero empecemos a trabajarla ahora, ¿no? Para aprovechar un poco el tiempo. O sea, para aprovechar el tiempo. El cierre de la tarea, cierre de la tarea, configuración. Ahorita estamos, van a ser las 5. Lo estoy poniendo para las 6 de la tarde, ¿ya? Si quieren hacer alguna modificación, revisión, siéntanse libres de hacerlo. Estamos hablando del trabajo colaborativo de la semana 3. Ya lo actualicé, ya lo cambié. Creo que sí. Ah, no, un segundo. Un segundo, todavía no termino de actualizarlo. Fecha límite, todavía no me estaba atrapando. Muy bien, ya está. Ahora vamos al de la semana 4. Poco a poco, me gusta el curso que avance poquito a poco. Con este sistema les va a quedar bastante fácil escribir. Tienen que volver a integrarlo, ¿no? Ya una vez que lo dominen, ya pueden ponerle su propio estilo, ¿no? Voy a ponerlo abierto desde el día hasta el miércoles. Dice usar un prompt, pero yo les diría que mejor practiquemos esta vez, por lo menos redactando, ¿no? Y habilitar hasta el 10. A las 11 de la noche. Ahí dice usar un prompt, pero yo les diría que practiquemos redacción. Ya, aguanten. A ver. Sí, con estas primeras entregas, a ver, estoy respondiendo pregunta por pregunta. Con respecto a lo que dice Kiara, si lo han hecho en ISO, no hay ningún problema. Bien, yo también voy a hacer la consulta porque eso nos dijeron los profesores, que dependiendo de sus intereses profesionales, deberían utilizar el que corresponde a sus carreras. Pero también han salido profesores comentando que están prefiriendo utilizar APA. Por esta primera entrega, no se dan problemas, voy a hacer la consulta si es que hay una nueva opción. Lo voy a hacer directamente con el profesor Julio, creo que se llama. Pero en esto no hay ningún problema, porque la pregunta también ha salido con los profesores. Melanie, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La tarea de la semana pasada, la que tenían que entregar hoy día temprano, he ampliado hasta la semana 6. Bien.
Y la tarea que tendremos que ir entregando hoy día, la abierto hasta el día miércoles. Es individual, Kiara. Vamos a hacerlo individual. No. Con respecto al tema que tienen ustedes, Eliezer, puedes verlo ahí en el aula virtual. Brisa, para responderte al toque, resulta que tienen que buscar un concepto dentro del tema grupal. Quizá pónganse de acuerdo y quizá necesitan más de un concepto que revisar y ya esta información puede ir trabajándose para el documento final, ¿no? El mismo tema, Catherine Brisa, mismo tema, mismo tema. Es el mismo tema que han trabajado con su grupo, tomar un concepto, porque pueden haber varias definiciones dentro de su tema, tomen alguna definición, algún concepto y hagan ese ejercicio de redacción con ese concepto. ¿Bien? Bien, ¿lo tienen ahí? Ya les doy su feedback después, con calma. Está en el PPT, el PPT está también en esa. eh, ¿Podrían verificar, porfa, si se ha modificado? Si, a ver, a ver, a ver. 72,640. 72. Ah, ya. A ver, un segundito. Un segundito. He cambiado el otro salón. Ahorita voy a modificar el de ustedes. Un segundito, por favor. Ya. Ahorita voy a verificar si está el PPT ahí, si no lo subo de inmediato.
Si está el texto, el PPT está en el aula virtual, si quieren un modelo para el texto. Bien. Mm, no, acá dice, mira, que es individual. Acá. C1S1 dice calificada individual. ¿Es correcto o hay un cruce de información ahí? Yo lo tengo ahí como individual. Es lo de antes, creo que como mostró que decía de grupos, por eso creo que... Acá. S1S1 calificada individual, dice. O sea, claro, dice de 2 o de 3 personas, pero creo que podríamos, mejor para ahorrarnos temas, trabajarlo directamente como de manera individual, ¿no? A mí me parece como, o sea, voy a calificarlo de manera individual, ¿no? Preferiría que lo hagan entonces de manera individual. Jackson, sí. Profesor, creo que se refiere a que podría ser en grupos de 2 y cada alumno hace un párrafo dentro del mismo trabajo. Pero y la calificación, o sea, Eh, claro, en cada párrafo con el nombre del alumno y ahí lo califica según a lo que desarrolla. Me imagino que debe ser así, porque a mí también me sale que es de 2 a 3 personas. sí, yo también lo tengo así en el PPT, pero a mí como al final aparece calificación individual, yo creo que podemos hacerlo individual esta vez. De pasada veo qué tal están redactando cada uno. No es tan complicado este trabajo, no deberían complicarse tanto la vida, Y particularmente. Hagámoslo de manera individual, de manera que practicamos y aplicamos un poco los temas de redacción. normal, profesor. Otra consulta, Dale. en el caso de mi grupo es ingeniería, hemos usado todas las citas en ISO. ¿Se debería seguir trabajando con lo mismo? Sí, sigan trabajando en ISO hasta que tengan novedades, porque la pregunta también salió y dijeron que algunos, o sea, el profe, el coordinador comentó que al estar juntos en sus intereses profesionales, esas son palabras del profe, deberían utilizar el que corresponde a sus carreras, ¿no? Pero algunos profes dijeron, pero no todos están todos trabajando con ingenieros, no todos están en ciencias de la salud, así que dijeron que iban a optar por el APA, ¿no? Y ahí el profe dijo, bueno, puede ser, ¿no? Ser normal, ¿no? Pero no hay un dictamen. Yo diría que para este segundo trabajo se mantengan trabajando con ISO y yo les traigo una respuesta específica si es que podemos, nos mantenemos ahí o tenemos que cambiar todos al APA, ¿no? Ese es un poco lo que tengo entendido hasta ahorita, ¿no? Sí, mantengan el sistema de sus carreras y luego lo revisamos. Está bien, profesor. Gracias. Chévere, sí, no se estresen en términos de que están, digamos, haciendo algo y no los vamos a calificar de manera adecuada. Si yo les estoy dando esta indicación, tranquilos, quédense con esta idea. Si hay que modificar algo, yo voy a hacer la consulta y ahí me avisarán, ¿no? Pero nada que los vaya a perjudicar, eso sí, siempre ténganlo claro, ¿no? No va a haber ningún trabajo de esa naturaleza. Bien, grupalmente sí podrían conversar entre ustedes y ver para que no necesariamente definan lo mismo y vayan buscando información que más adelante pueda serles útiles en la redacción de su trabajo de revisión bibliográfica, ¿no? Quizá hayan varios conceptos que sean pertinentes y ya tenerlos listos les pueda servir para la redacción final, ¿no? Por ahí yo creo que deberían llevar un poco la cosa. Bien, entonces es un poco la idea. Bien, chicos, ya vamos cerrando un poco la sesión también. Pasa a tomar asistencia.
Muy bien, chicos, voy llamando y me van respondiendo. Agreda está. Presente, profesor. Muchas gracias. Aguirre. Presente, profesor. ¿Qué tal? Alcócer. Presente, profesor. ¿Qué tal? Aldave. Aldave. Aldave está. Álvarez Ramos. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Qué tal? Gracias. Solange. Alvis Vargas. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Anaya Alvarado. Buenas tardes, profesor. Gracias. Arrieta Quispe. Presente, profesor. ¿Qué tal? Azcate Albornoz. Presente, profesor. ¿Qué tal? Gracias. Astocóndor. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Bazán Quiñones. Presente. Gracias. Coica Oceda. Presente. Gracias. Cervantes Alegre. Presente, profesor. Gracias. Chávez Prudencio. Presente, profesor. Gracias. Claudio Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Coronado García. Escalante Núñez. Presente, profesor. ¿Qué tal? Flores Tamara. Presente, profesor. ¿Qué tal? Gracias. Gambini Pastor. Presente. Gracias. García Aparicio. García Aparicio. Gabriel Mendoza. O Graviel Mendoza, perdón. Tami Araceli. Gutiérrez Guamán. Gutiérrez Guamán. Bueno, está por ahí. Muy bien. Gracias. Wari Vicencio. Presente, profesor. Muchas gracias. Huerta Tineo. Presente, profesor. Muchas gracias. Ay, presente. Jaén Carpio. Presente, profesor. Muchas gracias. Joyo Tapia. Joyo Tapia. Loa Barquero. Presente, profesor. Muchas gracias. Loaiza Yontoy. Presente, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Mamani Gutiérrez. Presente, profesor. ¿Qué tal? Manrique Fernández. Presente, profesor. Gracias. Masit Ábalos. Presente, profesor. Gracias. Moreno Mendoza. Núñez Salazar. Disculpe, profesor, presente, Moreno. Presente, profesor. Ah, ya. Listo. Gracias. Ortiz Fernández. Presente, profesor. Muchas gracias. Pariona de la Cruz. Presente, profesor. Paucar Salvador. Presente, profesor. Muchas gracias. Pérez Porras. Presente, docente. Muchas gracias. Quiñones Socualaya. Presente, profesor. Muchas gracias. Quispe Núñez. Presente, profesor. Muchas gracias. Ramón Gutiérrez. Presente, profesor. Muchas gracias. Ramos Reyes. Presente, profesor. Gracias. Retamoso Janampa. Retamoso Janampa. Presente, profesor. Gracias. Reyes Quirós. Presente, profesor. Gracias. Rojas China. Sarmiento Salinas. Presente, profesor. Gracias. Silva Urbina. Presente, profesor. Muchas gracias. Rojas China no está, ¿no? Qué pena. Ya vamos acabando. Solís Aro. Presente, profesor. Muchas gracias. Tú está Yaguaramisa.
Yaurami. Presente, profesor. Presente. Gracias. Vilka Ata. Vilka Ata. Presente, profesor. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su presencia. Disculpen, al comiencito me perdí un poco con el tema. Hay varias cosas de los otros cursos, que hay bastantes cosas detalladas, pero creo que igual reconduje la clase con orden y con calma. Bien, así que nada, pasaré a revisar sus controles, le voy a dar su feedback necesariamente cuando presentemos los temas y las referencias bibliográficas. No va a ser muy complicado trabajarlo. Traten de aplicar esa estructura que les he comentado de oración temática, oraciones secundarias y conectores lógicos para este primer trabajo. Lo que sí puedo perfilar un poco del curso de seminario de investigación es que poco a poco vamos a ir afinando cosas. A la luz de ello, las evaluaciones iniciales no van a ser tan rigurosas ni drásticas, por decirlo de alguna manera. La cuestión es de que ya una vez que más avancemos un par de semanas más, ya tengan mucha mayor claridad con la redacción, mucha mayor claridad con el manejo de fuentes y mucha mayor claridad también con, digamos, el manejo de información en general. Así que poco a poco vamos a ir avanzando, pero si ya hacia hasta la sexta semana las cosas no están mejorando, y sí tenemos que ponernos un poco más estrictos. Bien, próxima semana me encargaré de los dos feedbacks y con eso seguiremos avanzando nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, dime, Jackson. Profesor, respecto al trabajo, te pide 5 citas, no me equivoco. Se deben incluir las 5 tal cual, en un listado. No, yo creo que no, deberían deberían seguir más bien el trabajo propuesto en el PPT. Al menos 2, dice. Contener al menos 2 citas que sirvan para Mínimo. definir o explicar el concepto seleccionado. Sí, por lo menos 2. O sea, guíense mejor del PPT antes de la indicación del aula virtual. Si el PPT ya está en el aula, es un PDF. Bien, profesor, gracias. Si guíense más del PPT, péguense un poco más a eso y ya, con eso está. Si se pegan a eso y lo presentan, no creo que va a haber ningún problema. Bien, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Romina, sí. Sí, profesor, una consulta. Las instrucciones para este trabajo, este nuevo trabajo, que es para el miércoles, están en el aula virtual, ¿verdad? Sí, pero guíate mejor del PPT que está ahí. Antes que lo que está escrito ahí que pide un pronto. No, yo quiero esta vez que redacten. Guíate más del PPT. Ya. Ahí en PDF, ahí mismo en la semana 4, utilízalo eso como guía. Y hay modelos también ahí para que guíes la redacción. Genial. Ya, profesor, gracias. Listo, chicos. Muy bien. Cualquier consulta, mediante la delegada por correo, y ahí estamos en contacto. Bien. No se compliquen mucho la vida con este trabajito, que sea puntual, fácil, estructúrenlo bien, usen las referencias. Yo creo que con eso es más que suficiente. Bien. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.